Me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes de nuevo para esta sesión. Yo creo que Dios tiene un mensaje muy especial para nosotros hoy. Proverbios 14:12 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte, destrucción. Estamos hablando ahora de muerte financiera. Hay camino que parece derecho, pero nos conduce a la muerte financiera. Recuerdo que al graduarme de la universidad, después de haber leído todos esos libros sobre cómo tener prosperidad económica, tuve que reconocer que había aprendido todos estos conceptos financieros falsos que veremos en el capítulo 3 el día de hoy. Y no solo los había aprendido, sino que había empezado a construir mi vida sobre ellos. Incluso recuerdo que vivía en un pequeño departamento en una cochera. Esto fue antes de que me casara con Faye. Era soltero y tenía este departamento en una cochera. Era todo ahí mismo, en una sola pieza. Cocina, recámara, baño, todo amontonado. Y me levantaba por la mañana y estaba edificando mi vida sobre estos conceptos financieros falsos. Y uno de ellos era este. Si piensas, actúas y mantienes la apariencia de uno que es próspero, llegarás a ser próspero. ¿Alguna vez han oído eso? Yo me levantaba por la mañana, iba al espejo y ahí mientras me rasuraba, y aquí voy a ser muy franco con ustedes, me rasuraba y me ponía a pensar, ¿cómo piensa una persona próspera? Y ahí rasurándome trataba de pensar exitosamente. ¿Alguna vez han tratado de pensar exitosamente? Y luego me ponía a pensar, ¿cuál sería su aspecto? Y me contemplaba en el espejo así. Yo no sabía cuál sería su aspecto. Pero yo trataba de pensar exitosamente y verme exitoso y luego trataba de actuar como una persona próspera y me preguntaba, ¿cómo actúa una persona próspera? Y me imaginaba que se conducían con soberbia, como si los tuvieran todo. Así que empecé a conducirme con soberbia, como si tuviera mucho dinero. No poseía ni un quinto. Luego iba y desayunaba solo allí en una mesita y ahí tenía un cuadro junto a la mesa. Yo lo había mandado pedir. Había encontrado un cupón en uno de esos libros sobre cómo tener prosperidad y lo había mandado pedir y era un pequeño cuadro y me sentaba y lo contemplaba y decía, todo lo que la mente del hombre pueda concebir y creer, lo puede lograr. Y mientras comía mi cereal o lo que hubiera preparado, al comer meditaba eso. ¿Qué podía concebir mi mente? Yo concebía que tendría prosperidad económica y yo estaba creyendo eso y siguiendo todos esos conceptos. Pues ustedes ya conocen la historia porque ya lo compartí anteriormente. Parecía estar dando resultados, especialmente cuando esas acciones empezaron a subir y yo pensaba, vaya, esto es más fácil de lo que yo creía. Todo lo que tengo que hacer es tener una actitud mental positiva y ustedes ya saben lo que sucedió. Dios me lo arrebató todo, que es lo que la Biblia dice que sucedería. Súbitamente se nos va y Dios es quien lo quita. Hay un versículo que ha llegado a significar mucho para mí. Es Romanos 2:4 y dice simplemente, ¿ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Creen que yo pensaba que Dios me estaba tratando bien porque yo iba a la iglesia todos los domingos, aun cuando yo estaba edificando mi vida sobre conceptos financieros falsos y no estaba consciente de lo que estaba haciendo? De modo que yo creía que Dios me estaba tratando bien, pero la benignidad de Dios realmente me estaba preparando para el arrepentimiento. Y lo hizo, como compartí con ustedes en mi testimonio, y alguien me llevó al seminario básico y Dios cambió ahí mi vida. Pues ¿qué es lo que tienen de malo estos conceptos financieros falsos? ¿Y por qué al seguirlos nos traen la reprensión de Dios en nuestra vida? Ahora alguno me pudiera decir, espera un momento Jim, yo sé que esos principios funcionan, me han dado resultado a mí, o los he visto funcionar en la vida de otro. Pues vamos a hablar acerca de eso hoy, pero antes de iniciar, ¿por qué no inclinamos el rostro para orar? Nuestro Padre Celestial, humillamos nuestros corazones bajo tu mano poderosa, porque Dios reconocemos que tú eres nuestro creador y nuestro amo y que es por tu poder y por tus principios que existe la vida misma. Padre, te pido que hoy al examinar los principios financieros falsos, los conceptos del mundo que vienen al mundo, que intentan infiltrarse en los corazones de tu pueblo, Señor, te pido que por tu Espíritu erradiques esos conceptos hoy y los elimines de nuestra vida. Señor, encomendamos esta hora a ti. Y Señor, yo reconozco que tú eres el Maestro. Toda verdad procede de ti. Nada tiene que ver conmigo. Mi corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Señor, te doy gracias por tu preciosa palabra
que me guía y nos da principios por los cuales podemos vivir. Y ahora, Señor, solo queremos darte a ti todo el honor y alabanza y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si quisieran abrir en la página 31, queremos aprender a identificar y rechazar los conceptos financieros falsos. Y es tan apropiado ese versículo de Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y de ese versículo pasamos al versículo 9. Pueden agregarlo ahí si gustan. Recuerden que les dije que es bueno escribir en estos libros y les voy a dar algunos versículos y sugiero que los anoten en diferentes lugares para que los tengan como referencia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Saben que existe un gran abismo entre la tierra y el cielo, ¿no es cierto? Así son de elevados los caminos de Dios, por eso es que nosotros no los podemos entender y no nos parecen lógicos, pero funcionan. Y sus caminos generalmente son directamente opuestos a nuestras inclinaciones naturales. Es más, generalmente así identifico los caminos de Dios. Me pregunto, ¿qué haría yo por naturaleza? Pues los caminos de Dios generalmente son lo contrario de eso. Abraham, ahí está un dibujo de Abraham en esa página. Abraham entendió la actitud básica y el principio de la vida que nosotros necesitamos tener para poder aprender a rechazar los conceptos falsos financieros. Y es esto, ceder afectos. Ceder nuestro afecto por las cosas, las personas, lugares y puestos, y cedérselos a Dios y establecer nuestra vida y nuestros afectos en Él. Cuando Dios vio la disposición de Abraham, como en este dibujo, estaba dispuesto a quitarle la vida a su único hijo, y cuando Dios vio su deseo de obedecer aún en eso, Dios le dijo, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que no le rehusemos nuestro afecto y que no nos aferremos a nada, ni a nadie, a ningún lugar o puesto, sino que cedamos eso a Dios y digamos, Dios, ¿puedes quitarme eso si tú así lo deseas? Bendito sea tu nombre. Como dijo Job, desnudos vinimos al mundo y desnudos saldremos de él. Y de nuevo, Abraham manifiesta haber desechado conceptos financieros falsos aquí del lado izquierdo de la página, ahí abajo. En esa página se refleja la historia del libro de Génesis, capítulo 14, cuando se juntaron varios reyes e hicieron guerra contra Sodoma y Gomorra y capturaron a la gente de allí con el juicio de Dios, obviamente sobre la iniquidad, y los capturaron y los despojaron y se fueron, pero capturaron con los demás a Lot, sobrino de Abraham. Así que cuando Abraham se enteró, fue con sus siervos adiestrados para la guerra y salieron a la batalla y ven ahí la ilustración de la batalla. Y Abraham y Dios estaba con él, así que ganó la guerra y regresó con toda la gente y el botín. Y el rey de Sodoma estaba tan agradecido que vino y está el dibujo donde le está ofreciendo todas esas riquezas. Pero Abraham sabía la importancia de rechazar enredos, asociaciones indebidas, si ustedes gustan. Veamos ahí en la parte inferior para leer ese versículo, porque eso fue lo que le dijo Abraham al rey. Nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham sabía que la reputación de Dios es más importante que la riqueza material en nuestra vida. En nuestra empresa entendemos este principio y procuramos obedecerlo. Hemos dedicado todo a Dios y debo decirles que he aprendido, y probablemente ustedes también, que cuando dedicamos algo a Dios no basta con hacerlo una sola vez. Más bien es un proceso continuo, así que tratamos de tener una actitud continua de Dios, todo te pertenece a ti. Y siendo así, si queremos la bendición de Dios sobre nuestra empresa, lo que procuramos hacer, y voy a compartir con ustedes en las próximas sesiones cómo fue que llegamos a esta práctica, hacemos arrendamientos condicionados. Aquellos a quienes rentamos locales en los centros comerciales o edificios para oficinas, les prohibimos la venta de alcohol, venta de pornografía o la realización de abortos. Y cuando vendemos propiedades, los contratos de compraventa también son condicionadas.
Las Escrituras establecen ciertas prohibiciones contra esas cosas. Hace poco vendimos una propiedad a un taller automotriz. Es una cadena nacional y lo escrituramos con prohibiciones contra aborto, pornografía, etcétera. Y nos preguntábamos si habría alguna objeción, pero todo lo que hicieron fue un gesto de sorpresa y dijeron, no vamos a realizar ningún aborto en el taller, eso no nos molesta. Pero nuestro pensamiento es que si Dios permitió que eso pasara por nuestras manos, tenemos la facultad de establecer condiciones permanentes para impedir cualquier cosa que pudiera pasar, porque ellos lo pudieran vender más adelante y pudiera convertirse en una clínica médica o lo que fuera. Pero saben, nunca olvidaré cómo me azotó el Señor, porque no siempre he tenido esa convicción. Dios nos conduce a sus convicciones. Creo que toda la vida, hasta que muramos, Dios trata de llevarnos más y más cerca de sus caminos. Pero no siempre he tenido esa convicción. Recuerdo cuando violé esto, aunque indirectamente, y cómo Dios me disciplinó. Un día nuestra empresa estaba vendiendo bienes raíces y estábamos muy ocupados con eso, pero yo quería urbanizar y realmente no tenía tiempo para hacerlo. Pero encontré una propiedad ideal para un centro comercial, así que fui a ver a otro urbanizador cristiano y le pedí que él se encargara de la urbanización y yo lo financiaría. Él aceptó hacerlo y lo urbanizó, realizó toda la construcción y yo realmente no puse mucha atención al asunto. Luego me llamó un día por teléfono y me dijo, Jim, ya tenemos el 100% rentado, todo va muy bien en el centro comercial. Y le dije, muy bien, ¿a quién le rentaste los últimos 2 espacios? Porque la última vez que había hablado con él, habíamos rentado todo menos 2 locales. Me dijo, pues contraté con una expendio de licores y un bar. Le dije, ¿hiciste qué cosa? No podemos hacer eso. Ahora, este hombre es un cristiano y tiene normas de lo más elevadas para su vida personal. Incluso había asistido al seminario básico. Así que cuando lo seleccioné a él como socio, claro que esto fue antes de que yo entendiera que Dios nunca quiso que formáramos sociedades. Hablaremos de eso más adelante en otro capítulo. Le dije, no podemos hacer eso. Y me dijo, mira, espérame un momento, Sammons. Una cosa es la religión, pero los negocios son cosa aparte y yo entiendo lo que estás diciendo. Pero estos son negocios. Pues les diré que yo no sabía qué hacer. Ya estaba todo hecho, los contratos firmados, yo me sentía mal. Quizás debía haber dicho en ese momento, yo no quiero nada con esta asociación, pero no lo hice. Así que una semana más tarde me llamó por teléfono y me dijo, Jim, algo pasa en nuestro centro comercial. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Me dijo, Jim, ¿te acuerdas del hombre que iba a abrir el expendio de licores? Le dije, sí. Dice, hemos gastado miles de dólares acondicionando ese local y antes de que se cambiara, algo le sucedió. Ha tenido un colapso nervioso total y lo han internado en un hospital psiquiátrico. He hablado con los médicos para decirles, oigan, él tiene que salir de aquí, ¿cuándo estará bien? Y me dicen que posiblemente nunca se recupere. Jim, hemos perdido todo ese dinero. Le dije, ¿qué cosa más ha sucedido? Me dijo, esta no la vas a creer. Anoche el bar celebró su gran inauguración. Después de cerrar, alguien pasó en un coche y aventó una bomba por una ventana y lo volaron. Me dijo, Jim, voló el techo, se cayeron las paredes. Cuando me dijo cuántos miles de dólares de daños habían ocasionado y que nosotros íbamos a tener que pagar, yo sabía lo que Dios estaba haciendo. Dios es un Dios de justicia. Dios nos reprende como a hijos cuando no queremos definirnos y sostenernos y comprometemos sus caminos. Así que le dije a ese hombre, mira, ya basta. Ya no quiero saber nada de nuestra sociedad. Quiero disolverlo ahora mismo. No me importa cuánto dinero pierda. Y dijo, sí, yo también. Ese centro comercial es algo tétrico. ¿Saben qué? Es interesante que a veces Dios nos usa para animar a otros a sostenerse a favor de la verdad de Dios. Un día estaba en mi oficina y entró uno de los vendedores y me dijo, Jim, estoy firmando un contrato de arrendamiento para una pizzería en uno de los centros, pero este hombre exige una entrevista personal contigo. Normalmente yo no los veo, los atienden los vendedores, pero le dije, está bien, no tengo inconveniente. Fui a la sala de juntas y ahí estaba un matrimonio y me senté y me dijeron, señor Sammons, queremos abrir una pizzería en tal centro comercial, pero no entendemos, su vendedor nos ha explicado su regla y su convicción respecto a no servir bebidas alcohólicas, pero cerveza y pizza es como el amor y el matrimonio, tienen que ir juntos. ¿Por qué no podemos servir cerveza con nuestras pizzas? Yo les dije, permítanme explicarlo de esta manera. Yo soy cristiano y he entregado mi vida a Cristo.
Y él me dijo, espere, nosotros somos cristianos, así que no es necesario que nos explique todo eso. Y lo miré y le dije, ¿usted es cristiano? Dijo, sí. Le dije, qué bueno, entonces va a entender perfectamente lo que le voy a explicar. Y luego le conté la historia que les acabo de contar a ustedes, cómo Dios hizo volar una parte del centro comercial que afectó la mente de un inquilino y todo eso. Y ese hombre se había puesto en pie mientras yo contaba la historia y le dije, ¿sabe que ni usted ni yo podemos darnos el lujo de levantar el puño contra Dios y decirle, hemos decidido no seguir tus caminos? Porque puede suceder algo. Y si Dios lo disciplina a usted por servir alcohol, entonces me disciplina a mí también. Y mientras yo contaba la historia, este hombre se había estado haciendo hacia atrás y al llegar a su silla se sentó y su esposa se inclinó y tiró de su camisa y le dijo, mi amor, te he estado diciendo que Dios quiere que dejemos de vender esa cerveza. De modo que nunca sabes en qué momento Dios pudiera usarte para animar a otros cristianos a seguir sus caminos. Vamos a pasar a la página 33 y vamos a descubrir cuáles son los peligros de estos conceptos financieros falsos antes de revisarlos propiamente. Y aquí quisiera compartir algo que no está en sus apuntes y nuevamente si quisieran tomar notas ahí en esa página, sientan la libertad de hacerlo. Vamos a entender por qué son falsos estos conceptos. Es porque se basan, si quieren anotarlo, es porque se basan en una filosofía que la Suprema Corte de los Estados Unidos ha calificado como religión, el humanismo secular. Se basan en la filosofía del humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pues existe una larga definición, pero para simplificar, el humanismo simplemente excluye a Dios. Excluye a Dios de todo. Y el problema es que Dios no admite que lo excluyan. Pueden anotar Gálatas 6:7 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios dice, a mí no me excluyen, si violan mis caminos, sufren las consecuencias. Pueden anotar Colosenses 3:25 que dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No importa quiénes seamos, que seamos cristianos sobresalientes, si violamos los caminos de Dios, lo único que hacemos es establecer la autoridad de su palabra, la veracidad de su palabra, porque Él nos azotará. Lo que olvidan estos falsos conceptos es la secuencia de causa y efecto que Dios ha establecido. Y si violamos sus caminos, recibimos las consecuencias. Pues vamos a ver esto juntos y solo veremos unos cuantos porque una de sus tareas será leer este capítulo. Vamos a iniciar aquí en el primer párrafo. Permitir que el error permanezca en tu mente es como permitir que veneno permanezca en tu cuerpo. Dios nos manda que participemos activamente en derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es 2 Corintios 10:5 y en realidad versículos 3 al 5. Les recomiendo que memoricen eso. Yo he tratado de memorizar eso e incluso orar sobre esa base regularmente delante de Dios. Estos falsos conceptos son como veneno cuando contaminan nuestro espíritu y nuestra mente. Ya había mencionado esto anteriormente. Número 1, si piensas, actúas y mantienes la apariencia de uno que es próspero, ¿llegarás a ser próspero? La respuesta es no. Este concepto lleva a la persona a creer que ella y no Dios es la fuente del poder para obtener riqueza. Dios nos advierte que no digamos en nuestro corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Fue por eso que Abraham le dijo no al rey de Sodoma, el rey de los sodomitas. No, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Este falso concepto hace que edifiquemos nuestra vida en torno a nosotros mismos, y de hecho ese es el efecto de la filosofía de la actitud mental positiva. Hace que edifiquemos nuestra vida en torno a nosotros mismos y no a Dios. En Colosenses 3, ahí hacia el final del capítulo, tenemos la base para el entusiasmo en el servicio diario y el entusiasmo para el éxito, porque dice que si servimos al Señor, no a los hombres,
estamos sirviendo al Señor y Él es el que nos ha de recompensar, no los hombres. Y cada mañana al levantarnos, en lugar de si pienso, actúo y mantengo la apariencia de uno que es próspero, levántate y di, Señor, quiero servirte en este día a ti. Gracias por permitirme vivir hoy. Y Dios, quiero hacer lo mejor para ti en lo que sea. Bienes raíces para mí o el ministerio o lo que sea. Dios, quiero servirte a ti. Quiero hacer lo mejor para ti en este día. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice que corramos la carrera puestos los ojos en Jesús. Pero esta filosofía de actitud mental positiva nos dice que pongamos la vista en nosotros mismos. Veamos ahí el número 3. Cada hombre puede determinar su propio destino financiero. Saben, esa es una de las filosofías, que cada hombre puede determinar su propio destino financiero. La respuesta es no. Esta idea hace que el hombre sea egocéntrico más que centrado en Dios. Le da la idea de que cualquier destino que él elija será correcto. Sin embargo, el dinero obtenido en contra de los principios de Dios acarrea consigo tristeza. Subrayen eso, porque este es el concepto clave. Escuchen estos dos versículos. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y luego el Salmo 16:4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, el Dios del dinero, el Dios de la prosperidad. Pero aquí está la clave. Alguno pudiera preguntar, Jim, ¿qué tienen de malo estas filosofías? No me digas que no funcionan porque yo he visto que dan resultado. ¿Han visto ustedes, personas, hombres de negocios, que aplican estos principios y funcionan? Muchos los hemos visto y yo los apliqué y pensé que funcionaban hasta cierto punto. El problema es que posiblemente funcionen, pero traen tristeza con ellos. Y vamos a hablar más acerca de eso en el próximo capítulo, la próxima sesión. ¿Cuáles son algunas de las tristezas que acarrean, que hacen que no valga la pena? Recuerdo que un día yo estaba sentado en mi oficina y vino mi secretaria y me dijo que cierto hombre estaba ahí esperando para verme. Y yo conocía a ese hombre. Era mayor que yo, sus hijos eran grandes, los míos aún eran pequeños. Yo respetaba mucho a este hombre y él pasó y se sentó, y nunca lo olvidaré. Se sentó frente a mí en una mesita que tengo en mi oficina. Tenía la mirada perdida, los ojos llorosos, y miraba por la ventana. Le pregunté si se sentía bien. Agachó la cabeza y me dijo, Jim, acabo de salir del hospital. He sufrido un colapso emocional severo. Yo no sabía qué contestarle y permanecí callado. Luego me dijo, Jim, durante toda la vida llevé a mis hijos a la iglesia, pero los 3 han terminado en la destrucción. El mayor acaba de irse de hippie. Me llamó y me dijo, papá, ya no quiero saber nada de responsabilidad. Se ha hecho de la generación hippie, vive en bares, bebiendo, como un simple vagabundo. Y luego dijo, el segundo estaba en la obra cristiana de tiempo completo, y acabo de recibir una llamada de su esposa para decirme, nos ha dejado. Se fue con la secretaria de la iglesia y nos ha dejado. Esposa, hijos, se ha ido. Y dice, el tercero me llamó para decirme, papá, ya no vamos a la iglesia con nuestra familia. Eso no es para nosotros, no es tan importante. Y me dijo, Jim, no lo he podido soportar. Y se levantó y se salió de mi oficina y en ese momento no supe qué responder. Mientras él se iba, yo preguntaba, Dios, ¿qué ha pasado? Y los problemas de ese hombre, si ustedes lo conocieran, sabrían que él aplicaba estos conceptos financieros falsos. La prosperidad era más importante para él que Dios, y sus hijos lo sabían. Él tiene un auto de lujo y lo cambia cada año. Ahora, no tiene nada de malo un carro de lujo. Dios puede dirigir a una persona a hacer eso, pero yo sabía que este hombre estaba enamorado de esas cosas y quería que lo vieran en esos carros. Y estaba enamorado de la prosperidad económica, y eso era tan importante para él que sus hijos asimilaron su verdadero sistema de valores y decidieron que Dios no iba a ser la prioridad número 1 de la vida de ellos tampoco. Bien, vamos a ver otro ahí, el número 6. Las cosas materiales que puedes proveer para tu familia compensan cualquier sacrificio que tengas que hacer por el empleo.
Recientemente un hombre me dijo, Jim, soy candidato a un ascenso, pero me dicen que tendré que viajar mucho y no estoy acostumbrado a eso porque me gusta estar con mi familia, pero me dijeron que me fuera a casa a explicarles que tienen que sacrificar tiempo conmigo para tener las cosas que les voy a comprar, porque tendré un buen aumento. Y compartí esto con él, y aquí está la respuesta. La respuesta no es solamente negativa, es de ninguna manera. Si la esposa o los hijos de un hombre sienten que su empleo es más importante para él que ellos, lo despreciarán y considerarán que las cosas que él provee son intentos de comprar el afecto de ellos. Las verdaderas necesidades de una familia no son cosas materiales, sino en el liderazgo espiritual. Ninguna cantidad de dinero puede recuperar el tiempo y las relaciones que se han perdido a causa de prioridades equivocadas. Saben, señores, Dios nos dice que hagamos de nuestra esposa la primera prioridad de nuestra vida. Esto está en Efesios 5:25. Si quieren, anoten eso junto a este párrafo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para mí eso significa que ella es la primera prioridad de nuestra vida después de Dios, claro, y que estaremos dispuestos a morir por ella. Les diré que yo no entendía este concepto cuando inicié la empresa de bienes raíces y repito, yo tenía todos estos conceptos financieros falsos y fórmulas para la prosperidad, así que cuando Fe y yo nos casamos le dije, mi amor, yo quiero tener éxito, voy a ganar y debes entender que eso requiere sacrificios y eso significa que estaré en la oficina hasta muy noche, también significa que tendré que trabajar los sábados. Ahora, yo soy cristiano y sé que no debo trabajar en domingo, trataré de no hacerlo. Y empecé a hacer eso. Llegaba a la oficina a veces a las 5:30 de la mañana y preparaba mi día y decidía a quién voy a llamar y a quién le voy a vender propiedades. Y un sábado por la mañana estaba ahí trabajando y que se abre la puerta y entra un hombre a quien yo respetaba muchísimo porque él era el agente de inmobiliaria más sobresaliente en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Este hombre había vendido tantas propiedades que literalmente ganaba cientos de miles de dólares en comisiones cada año. Y que entra él. Y ahí estoy yo en esa pequeña oficina, ya expliqué cómo me instalé ahí. Eran como 100 metros cuadrados de oficina y entra él y ahí estaba. Y yo no lo podía creer. Aquí está. Y me dice, Jim, yo lo había conocido en una ocasión, no tenía trato como amigo personal, pero me dijo, Jim, vi tus cortinas abiertas y la luz prendida al ir pasando y decidí llegar a visitarte. Escuché un rumor de que habías abierto una empresa de bienes raíces. Le dije, sí, así es. ¿De veras? ¿Podría hablar contigo por un momento? Y le dije, sí, claro, pase. Y se sentó y yo pensé, voy a anotar todos sus tips sobre cómo tener éxito. Pero en lugar de grandes tips, me miró y me dijo, Jim, tú quieres tener éxito, ¿no es cierto? Y le contesté, sí, claro, como usted. Yo he visto lo que usted ha hecho. Me dijo, ¿sabes? Que yo trabajaba los sábados como tú y trabajaba hasta muy tarde para ganar ese dinero. Y le dije, sí, yo lo sé, por eso lo estoy imitando. Luego me dijo, anoche me fui a casa, como a las 10 de la noche, como de costumbre, y entré esperando cenar, y en lugar de cena, mi esposa me presentó papeles de divorcio. Después de 10 años de matrimonio. Y cuando me trajo eso le pregunté, mi amor, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Mi amor, ¿no te he dado carros de lujo, abrigos de pieles y anillos de diamantes y casas nuevas y todo lo que quisieras? Y dice, Jim me miró y me dijo, sí, lo has hecho. Pero yo no me casé con esas cosas. Yo me casé contigo. Pero tú no me amas a mí ni a tus hijos. Estás casado con la prosperidad y no lo soporto más. Y me voy. Y se fue. Y me miraba con esos ojos suplicantes y me dijo, Jim, yo no sé por qué estás aquí esta mañana y no sé qué horario estás trabajando para lograr ese éxito, pero Jim, no lo hagas. No lo hagas. No vale la pena. Jim, posiblemente logres éxito, pero perderás el recurso más grande que un hombre puede tener. Y se levantó y se fue. Pues me recuperé de la impresión, recogí todos los papeles, los negocios, los guardé en el cajón y salí corriendo al auto y como rayo me dirigí a la casa preguntándome si acaso todavía encontraría a mi esposa ahí esperándome.
Y saben que me he propuesto desde hace años, cada vez que contrato a un vendedor, contarle esta historia. Y les digo, yo no espero que pasen largas horas aquí. Yo creo que si seguimos los caminos de Dios, Él bendecirá nuestra empresa. Ha habido ocasiones en las que hemos tenido que trabajar horas extras y yo entiendo eso, pero no quiero verlos aquí continuamente hasta muy tarde y los sábados. Quiero que trabajen horas normales y que estén en casa con sus familias. Y saben que Dios ha bendecido esa política desde hace muchos años. Es asombroso. Nuestros competidores pueden trabajar largas horas y no seguir los caminos de Dios, y Él nos bendice a nosotros y no a ellos. Y yo creo que esa es parte de la razón. Dios no nos está bendiciendo por lo que somos nosotros, porque no somos nada, ni nadie. Somos pecadores, salvos por gracia, pero Dios bendice sus caminos. Saben que decidí que yo quería hacer de mi esposa una prioridad número 1 en mi vida, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Me puse a orar, Dios, ayúdame a entender y saber cómo hacerlo. Así fue que una noche llegué a casa y después de acostar a los niños, Faye estaba sentada en una silla llorando. Y le pregunté qué sucedía y me dijo, Jim, no lo sé, supongo que es que siento que estamos en una carrera loca. Recuerdo cuando podíamos salir juntos antes de que nos casáramos y después de casados, aún cuando no teníamos niños, a veces salíamos juntos, pero parece que ahora en el último año o 2 nunca me invitas a salir. No tenemos compañerismo y no sé qué es lo que pasa. Pues yo sabía lo que pasaba. Dios me estaba diciendo, ¿quieres que tu esposa sea tu prioridad número 1? Por aquí es por donde debes empezar. Así que le dije, Faye, ¿sabes lo que quiero que hagamos? Mi amor, quiero que establezcamos una noche en la que podamos salir regularmente. Yo conseguiré niñera y todo. Y así lo hice. Conseguí una niñera para la misma noche, cada semana, y ella sabía que esa noche contaríamos con ella, y así empecé a sacar a Faye. Y saben que eso fue de tanta bendición para nosotros. Y no había necesidad de gastar dinero, simplemente salíamos a caminar o pasear en el carro, ver lo que sucedía en la ciudad y toda clase de cosas. Pero el hecho de estar juntos, eso era muy especial. Y un día me pidieron que fuera a compartir estas cosas en un seminario. Así que le dije, Faye, antes de ir a compartir con ese grupo, iba a hablar sobre el espíritu del matrimonio. Necesito saber, ¿sientes que tú realmente eres la prioridad número 1 en mi corazón y en mi vida? Y ella me miró y sonrió y dijo, sí lo creo. Claro que yo sentí, qué alivio. Y le dije, pues dime, ¿por qué sientes eso? Me dijo, pues, Jim, supongo que hay varias razones, pero la razón principal fue que establecieras esa noche para salir conmigo. Pero más que eso, he visto cómo has respetado ese compromiso como algo con lo que nada puede interferir. Oigo cuando te hablan por teléfono y te dicen, Jim, necesitamos que vengas a una reunión esta noche, o necesitamos que estés en una junta de la fraccionadora, o necesitamos que vengas a otro compromiso, y cuando te oigo decir, mira, me gustaría mucho estar ahí, entiendo que es muy importante, pero tengo un compromiso previo que no puedo romper. Las cosas materiales que puedes proveer para tu familia compensan cualquier sacrificio que tengas que hacer por el empleo. De ninguna manera. Vamos a ver el número 8. Número 8. ¿Tener un negocio propio es la meta financiera máxima? Eso es lo que yo creía cuando era estudiante. Yo pensaba, para eso trabajo, esa es la meta, el sueño dorado. Pero la respuesta es no. Este concepto va en contra de la esencia de la enseñanza de Cristo, tanto en lo que enseñó sobre el servicio como en lo que enseñó sobre el éxito en los negocios. La meta no es la de llegar a ser el jefe, sino el de ser siervo de todos. Cuando el enfoque está sobre el servicio, bien pudiera conducir a un puesto ejecutivo o a ser propietario de una empresa. Semejante liderazgo entonces es un producto secundario de ayudar a otros a lograr el éxito. No es la meta que se persigue. Nunca olvidaré cuando vino un presidente de empresa para platicarme. Perdón, no era presidente en ese tiempo, pero lo es ahora. Pero su empresa se dirigió con él para decirle, queremos que nos representes vendiendo nuestros productos en el extranjero, pero queremos que vayas a Rusia y nos representes allá. Y siendo cristiano, él les dijo, señores, yo no podría hacer eso porque las Escrituras enseñan muy claramente que no hagamos trato o negocio con nuestros enemigos. No hemos de tener relaciones con nuestros enemigos que son impíos y han puesto en su corazón el destruirnos. Pues su jefe no lo entendió, no era cristiano, y le dijo, eso es ridículo.
Le ofrecieron $250,000 anuales por hacer ese trabajo. Eso sí que es tentador. Pero él decía, no puedo hacerlo. Por ninguna cantidad de dinero puedo violar los caminos de Dios. Y esto le causó cierta oposición en la empresa, pero fue con ellos a preguntar si habría alguna división de la empresa que no fuera muy costeable y que pensaran vender de todas maneras. Él preguntó, ¿podría yo tomar esta pequeña división y desarrollarlo? Y le dijeron, sí, ¿quieres eso? Es todo tuyo. Así que él se encargó de eso y desarrolló esa pequeña empresa. En esa pequeña empresa empezó a aplicar los principios de Dios y este negocio lo que hacía era forrar balones de fútbol. Los recubren, nada más. Y uno de los principios que empezaron a aplicar, y aplicó muchos en esa empresa, reunía a su personal cada mañana para orar. Mateo 5:44 habla de amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Así que se reunían para orar por sus enemigos, por sus competidores, y decían, Dios, te pedimos que bendigas hoy a nuestros competidores. Pedimos que si hubiera alguna manera en la que podamos suplir sus necesidades, tú nos lo muestres. Este hombre era fiel en compartir el Evangelio con todos sus clientes y con otros, y me dijo, Jim, sucedió algo muy extraño. Poco a poco, uno por uno, mis competidores me llamaban y me decían, oye, ese nuestro departamento que forra balones no deja muchas utilidades y queremos venderlo. ¿No te interesa? Así que él lo compraba y luego dice, y así otro y otro y otro. Y me dijo, Jim, a Dios sea la gloria y la alabanza. Puedo informarte que en la actualidad nuestra empresa forra todos los balones de fútbol en el país, desde los balones de los mercados hasta la Liga Nacional. Le pregunté, ¿en serio? Y dice, de verdad, Dios lo ha hecho con solo aplicar sus caminos. ¿Tener un negocio propio es la meta financiera máxima? No. Es un resultado secundario de ser siervo de todos. Ahí el número 13. Antes de leer eso, ¿han oído decir, ese hombre se ha forjado solo? ¿Cuántos han oído eso? ¿Puedo ver sus manos? Miren, casi todos. ¿Existe tal cosa, un hombre forjado por sí mismo? Veamos juntos el número 13. Los que alcanzan la cima del éxito generalmente son personas que han triunfado por su propio esfuerzo. No, esta idea soberbia pasa por alto totalmente el hecho de que es Dios quien a éste humilla y a aquel enaltece. Salmo 75, 7. Y podrían agregar una nota ahí, Salmo 75, 6 y 7, porque dice, el enaltecimiento, y eso literalmente significa el éxito, ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Aún en el campo político vemos a algunos desilusionados porque han entrado personas que quizás no hubiéramos querido que entraran. Yo pienso en ese versículo y digo, Dios, tú eres el que quitas y el que pones. Sigamos leyendo ahí. También desconoce toda la inversión que nuestros padres y otros han hecho en nuestras vidas. Quienes piensan que ellos son totalmente responsables de su propio éxito, pronto experimentarán la reacción de aquellos que les ayudaron a alcanzarlo. Y aquí, en el siguiente párrafo, tenemos una definición de orgullo. Una definición poderosa de orgullo. Orgullo es creer que nosotros hemos logrado lo que en realidad Dios y otros han hecho por nosotros y a través de nosotros. ¿Saben cuál es el pecado que Dios aborrece más que ningún otro? Más que el homicidio, más que la inmoralidad, aunque aborrece esos. El orgullo. A través de toda la Biblia, Dios dice en Proverbios 6, por ejemplo, lo primero que aparece en la lista de lo que Dios aborrece, dice, aborrezco la altivez. Dios trae el juicio más veloz y severo sobre la soberbia. Como el rey Nabucodonosor, hemos hablado acerca de él en una sesión anterior. Un día Dios me permitió ser testigo de la rapidez y la severidad de su juicio sobre uno de nuestros clientes más importantes. Era un hombre cristiano y recuerdo cómo sucedió. Nuestra empresa vendía propiedades. Teníamos anuncios colocados en las propiedades y este hombre recorría la ciudad, tenía su propia empresa y veía anuncios de propiedades que vendíamos y se interesaba y nosotros hacíamos el corretaje y le vendíamos las propiedades. Pero una de nuestras responsabilidades al venderle era ir a hacer una presentación de esa propiedad a sus agentes de ventas.
Así sucedió que fui un día a hacer una presentación de una propiedad que ellos acababan de comprar y al terminar bajé del estrado y me fui a la parte posterior de la sala de juntas. Y este hermano pasó al frente e hizo algo que jamás he olvidado. Pasó al frente con una pila de revistas en sus brazos. Mostró una y dijo, tal revista, una revista muy conocida, ha publicado la historia de mi éxito. La historia de mi éxito. Ahora, este hombre había empezado en ceros y llegó a la riqueza en muy corto tiempo. Y dijo, tengo muchos ejemplares, he pedido suficientes. Si desean llevar un ejemplar, se lo regalo con mucho gusto. Y si quieren más ejemplares para sus familiares o amistades, los puedo conseguir. Y saben que casi de inmediato, bueno, yo estaba en pie en la parte posterior del salón, y adelante de mí estaban dos de sus mejores vendedores, y se voltearon a ver y se dijeron, supongo que no supieron que yo estaba ahí atrás, y se vieron y dijeron, ¿y quién se cree que es él? Nosotros somos los que estamos realizando las ventas, nos debe su éxito a nosotros. Y saben que inmediatamente fue como Nabucodonosor, casi al salir las palabras de su boca, Dios envió juicio sobre ese hombre. Perdió a esos vendedores mejores y se le fueron e iniciaron otras 10 empresas y le quitaron vendedores. Las ventas de este hombre se fueron de picada. Le faltó dinero, firmaba contratos para comprar propiedades, pero cuando iba a escriturar no podía pagar y se vio tentado a hacer algo que no hubiera hecho. Malversó fondos. Usaba recursos que le habían dado para una propiedad y lo aplicaba a otra. Eso se llama malversación y es ilegal. Y se enteró la Comisión de Seguridad de Intercambios y vinieron y le clausuraron la empresa. Saben que a los 90 días de haberse parado a hacer ese comentario, ese hombre estaba en la prisión. Actualmente no queda rastro alguno de su empresa. Ha desaparecido totalmente. Y estando parado en la parte posterior de ese auditorio ese día, pensé en esa definición de orgullo. Creer que nosotros hemos logrado lo que en realidad Dios y otros han hecho por nosotros y a través de nosotros. Y al salir de ahí pensé, Dios mío, ayúdame, tengo una tendencia natural hacia el orgullo en mi corazón. Ese es uno de mis más grandes problemas. Y Señor, decido darte a ti la alabanza y la gloria y la honra por lo que hagas en mi vida y expresar aprecio y reconocimiento por los que me rodean, los que tú me has traído para ayudarme en cualquier manera. Y han de saber que pasó el tiempo, pasaron unos meses y no es que hubiera olvidado precisamente esa decisión, pero no lo tenía muy presente cuando a fin de año la contadora me trajo un cheque, una bonificación por el año. En nuestra empresa mi esposa y yo somos propietarios, así que cualquier utilidad que haya a fin de año generalmente lo retiro en forma de bonificación. Algunos años no hay utilidades, pero este año sí hubo, así que ella me trajo ese cheque y lo saqué mi chequera para llenar una ficha de depósito para mi cuenta. Y al empezar a llenarlo, me vino un pensamiento muy extraño. ¿Recuerdas que querías mostrar reconocimiento y aprecio a aquellos a tu alrededor? ¿Por qué no repartes tu bonificación entre los hombres que hicieron posible que tuvieras éxito este año? Y yo me pregunté, ¿de dónde vino ese pensamiento? Ese ha de ser de Satanás. E intenté seguir llenando la ficha, pero ese pensamiento me seguía molestando, hasta que al fin pensé, bueno, mejor lo dejo pendiente. Haré este depósito mañana y mientras atiendo otros asuntos. Al día siguiente llegué a intentar hacer esa ficha y me vino el mismo pensamiento, ¿regalar mi bonificación? ¿Dárselo a ellos? Pues has dicho que deseas mostrar aprecio. Pues para no hacer el cuento largo, la guardé de nuevo y finalmente después de 3 días aún no había podido depositar ese cheque. Así que dije, está bien, Dios, si ese eres tú, lo voy a hacer. Así que llamé a la contadora y le dije, hágame el favor de volver a depositar este cheque y divídalo entre el número de hombres y hágame un cheque para cada uno de ellos. Ella me miró muy extrañada y me dijo, está bien. Y se fue y lo hizo y luego me trajo esos cheques. Y jamás lo olvidaré. Recorrí el pasillo y entré a la oficina del primero y le dije, quiero que sepas cuánto aprecio tus 10 años de lealtad. En ese tiempo él tenía 10 años conmigo. Y le dije, ese es un verdadero récord en el negocio de bienes raíces. La mayoría aprenden y luego se van a iniciar su propia empresa. Y le dije, pero también quiero agradecerte por la ayuda en la construcción él es el encargado de nuestras construcciones,
por la construcción de los centros comerciales. Yo sé que a veces me elogian a mí por eso, pero tú eres el que lo hace y tú mereces el reconocimiento. Pero no quiero darte solo un reconocimiento verbal, quiero darte un símbolo tangible de mi aprecio. Y saqué ese cheque por varios miles de dólares y lo puse sobre su escritorio. Y dijo, vaya, Jim, muchas gracias. Y le dije, de nada. Y me salí y fui a la oficina del siguiente vendedor. Ahora, a este hombre necesitaban conocerlo. Un hombre muy humilde. Cuando llegó a trabajar conmigo, entró con un montón de libros bajo el brazo. No era dueño más que de un cambio de ropa y un abrigo. Entró y dijo, yo voy a trabajar con usted. Y le dije, pero yo no estoy buscando a nadie. Y dijo, no importa, yo voy a trabajar con usted. Así que entró a trabajar y resultó ser uno de los mejores vendedores que hemos tenido ahí. Y se convirtió a Cristo en un seminario de principios básicos. Pues el caso es que yo sabía lo que iba a decir si iba con él. Siempre me dice, mira Jim, no me elogies. Tú me has enseñado todo lo que sé acerca de este negocio. Eres tú, Dios te ha usado en mi vida y no me vengas con elogios. Pero de todas maneras, entré a su oficina y me senté y le dije, mira, quiero que sepas cuánto aprecio tu lealtad con nosotros durante estos 10 años. Él es el que nos localiza propiedades. Y le dije, Dios te ha dado una capacidad extraordinaria y aprecio mucho tu manera de hacer eso. Pero no quiero solo darte elogio verbal, quiero darte un símbolo tangible de mi aprecio. Y saqué su cheque y lo puse sobre su escritorio. Y él hizo su silla hacia atrás y dijo, espera Jim, tú me has enseñado todo lo que sé sobre este negocio. No me digas esas cosas. Tú me has enseñado todo lo que sé. Yo debía estarte agradeciendo a ti. Sin embargo, sí me quedo con el cheque. Y luego me dijo, quiero decirte, ¿por qué te voy a aceptar el cheque? Jim, he tenido algunas presiones económicas y he estado orando secretamente a Dios que Él supliera esa necesidad, como solo Él lo puede hacer. Hace 3 días se venció el plazo y yo necesitaba ese dinero, y Dios no la envió. Así que hice algo que no debía haber hecho, porque tenemos convicción en cuanto a eso. Fui al banco y pedí un préstamo y Jim, adivina cuánto dinero pedí. Le pregunté, ¿cuánto? Me dijo, la cantidad exacta de este cheque. Yo le dije, ¿sabes? Que si yo hubiera obedecido a Dios hace 3 días, tú no hubieras tenido que ir al banco. Y le pedí que me perdonara por no haber obedecido el impulso de Dios. Y le pedí perdón a Dios. Y Dios me enseñó ese día que cuando Él me impulsa a hacer algo, debo hacerlo de inmediato. También me enseñó la importancia de quitar nuestro orgullo. Dios ama la humildad, pero aborrece el orgullo. Se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirles que pasen a la página 36 y 37. Van a disfrutar el estudio de esas páginas después. Y antes que lo olvide, su tarea, antes de la próxima sesión, sería leer este capítulo y también Génesis 14, la historia de Abraham rechazando esos enredos. Pero pasemos a la página 38 y veamos cómo podemos ser grandes. ¿Cómo podemos alcanzar la grandeza? Ese es un deseo secreto de todos nosotros, pues no se logra siguiendo los conceptos financieros falsos del mundo, como ya hemos visto. Más bien es seguir lo que dijo Jesús aquí en la parte superior de la página, Mateo 23, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. De nuevo, precisamente lo contrario de nuestra tendencia natural, humillarnos. Eso es lo que Dios desea. Pues empezamos por aprender a rechazar los conceptos financieros falsos. Y aquí en esta página tenemos unas lecciones sobre el camino de Dios hacia el éxito financiero y el camino del hombre hacia el éxito financiero. Y podrán ver eso por ustedes mismos. Yo me pregunto, al ir viendo esto, ¿hemos o han aceptado ustedes algunos conceptos financieros falsos como verdad? ¿O han edificado su vida sobre ellos? Qué fácil es a veces que aceptemos estas cosas tan lógicas. ¿Podríamos inclinar el rostro para orar? Y con la cabeza inclinada, si de alguna manera hemos creído, aunque sea una pequeña parte de estos conceptos falsos,
este sería un momento muy oportuno para que hagamos un compromiso personal con los conceptos financieros de Dios. Y así con los rostros inclinados, yo quisiera leer el compromiso que viene en esta página como una oración. Y quizás ustedes quieran expresarlo en su propio corazón como un compromiso delante de Dios. Padre Celestial, yo decido que para mí el éxito en las finanzas significará aprender a tener éxito en cuanto al carácter, fe, sabiduría, dominio propio, benignidad y amor. Ahora confieso que cualquier recursos que tengo o llegue a tener son de tu mano y deben ganarse y ser administrados por mí en conformidad con los principios de tu palabra.